Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre LTSpice. Es un simulador de circuitos analógicos provisto gratuitamente por la firma Linear. Se lo pueden descargar desde la página, no se necesita ningún tipo de licencia ni nada. Y les va a ser muy práctico para simular circuitos analógicos. Hoy, por ejemplo, vamos a ver cómo simular un filtro. Simplemente empezamos generando un nuevo esquemático. Vamos a empezar con un filtro pasivo, simplemente una resistencia, control R para rotarla, un capacitor, una conexión a tierra. Si no tiene conexión a tierra, LTSpice no simula nada. Unimos la salida y vamos a agregar acá donde dice componente una fuente de voltaje. Vamos al final, dice voltaje, ok, la agregamos y la conectamos. Clic derecho y vamos a poner en avanzado Sine. Acá podemos generar una onda sinusoidal. Vamos a poner una frecuencia de 10 Hz y una amplitud de 1 volt. Ok. A la resistencia le vamos a poner un valor también, de la misma manera que hicimos acá. Clic derecho, vamos a hacer sobre la resistencia. 1000 ohms para la resistencia. Un microfaradio para el capacitor. Pueden poner 1U y va a entender como mu. Lo entiende como micro. Ahora vamos a simular. Hacemos clic en Run y nos pide acá donde dice Transient, tiempo de detención. Vamos a simular un segundo. Damos OK y se abrió esta ventana. Es un pequeño osciloscopio y podemos ver, por ejemplo, si nos ubicamos sobre una pista, vemos que se vuelve ese tipo de sonda. Podemos ver el voltaje. Vemos como la señal va de 1 volt a menos 1 volt. Si nos ubicamos sobre el componente, ven que se vuelve esa especie de sensor de corriente. Podemos ver la corriente a través del componente. Clic y vemos acá que la corriente a través de esta resistencia es más o menos 60 microamperes. Para ver el valor exacto, acá abajo tienen la escala del gráfico. Podemos ponernos acá y dice que es 63,3 microamperes y abajo es menos 63,3 microamperes. Y a la salida vemos que tenemos 1 volt, también prácticamente 1 volt, pero por ejemplo, respecto de la entrada, ven que no está exactamente alineado. Eso es porque nuestro filtro está funcionando. Vamos a cambiar esta frecuencia y vamos a ponerle una frecuencia de 100 Hz. Ok. Vamos a dar clic derecho, Run. Y ya vemos como el voltaje de la salida en verde, perdón, es menor que el voltaje de la entrada. ¿Sí? Tenemos 1 volt pico a pico acá. Y acá tenemos 0,8. Si seguimos subiendo la frecuencia, por ejemplo ponemos 500 acá, ya ven que se hace un poco más complicado de ver, pero podemos ver claramente que acá tenemos 280 milivolts a la salida contra, nuevamente, 1 volt a la entrada. Se puede hacer zoom acá, haciendo clic derecho. Y tenemos, por ejemplo, con el clic izquierdo podemos arrastrar. Y clic derecho, zoom to fit, para volver atrás con el zoom. Acá ya vemos dos cosas muy claras, que es, una es la frecuencia de entrada, la amplitud de la entrada contra la amplitud de salida, y dos, vemos que ya no están en fase las dos señales.
¿Cómo hacemos para saber cuál es la fase y para saber la respuesta de frecuencia del circuito? Porque no vamos a poder simular todos los puntos. Imagínense que quisiéramos calcular la respuesta de frecuencia desde 0, desde 1 Hz hasta 20.000. No vamos a estar haciendo 20.000 simulaciones y anotando todos los puntos. Hay una forma más sencilla de hacerlo, es la simulación de AC. Para esto vamos a cambiar acá, vamos a poner en nuestra fuente de voltaje none y vamos a hacer una amplitud de AC de 1 volt. Damos OK. Y lo que tenemos que hacer para que funcione esto es clic derecho, editar comando de simulación y vamos a cambiar acá donde dice AC análisis. Acá vamos a generar un barrido y por ejemplo le vamos a decir que queremos un análisis lineal de 1000 puntos. Vamos a calcular 1000 valores distintos desde 1 Hz hasta 5000. Damos OK. Ahora vemos que esta ventana cambió la escala. Ya no es más tiempo acá abajo, sino frecuencia. Si hacemos clic sobre la entrada, no hay nada, porque efectivamente esta es nuestra referencia. Pero si hacemos clic a la salida, vemos el gráfico de la frecuencia, de la respuesta de frecuencia y fase de nuestro circuito. Por ejemplo, podemos desplazarnos a través de esta línea y abajo pueden ver la frecuencia en el eje X y en el eje Y, la salida. En este caso es menos 1 dB. Vamos a buscar el punto de menos 3 dB de nuestro circuito. Ahí lo vemos. 169 Hz más o menos. Y pueden ver la fase menos 8 grados. Y así podemos avanzar sobre el circuito y ver cada uno de los puntos. Por ejemplo, en menos 12 dB se encuentra una frecuencia de 650 ohm más o menos, sí, que es de esperar para el tipo de circuito que calculamos. Si queremos podríamos seguir agregando otra etapa acá y ver qué pasa. Por ejemplo, agregamos otra resistencia, control R, y otro capacitor. La conexión a masa. Y vamos a darle nuevamente el mismo valor, 1000 acá. Y acá le vamos a dar un mu, run. Y vemos, esta sigue siendo la frecuencia de este punto, pero ahora podemos ver la frecuencia de este punto. Como no es de sorprender, efectivamente la atenuación ya acá para 100... A ver... Si tenemos el doble de atenuación, claro, porque tenemos un filtro, tenemos dos filtros en cascada. ¿Qué pasaría si queremos simular un filtro activo? Hasta ahora simulamos un filtro pasivo. Habría que agregar un amplificador operacional. Spice sí simula amplificadores operacionales. Vamos a agregar uno. Maximizamos acá. Vamos a apretar la tecla Delete para ir borrando todo esto que no vamos a necesitar. Y vamos a ir nuevamente a componentes. Y vamos a la carpeta Op-Amps. Y vamos a elegir el que dice Universal Op-Amp 2. La configuración acá es la entrada no inversora a masa. Y vamos a agregar dos resistencias, una acá y una acá. La vamos a conectar.
y un capacitor de la misma manera lo vamos a conectar. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar el valor de las resistencias. 1000 ohms, 1000 ohms y nuevamente un mu. Ok. Y lo que nos está faltando es un voltaje de alimentación para nuestro operacional. Lo agregamos nuevamente, otra fuente de voltaje. Vamos a agregar 2. 1, 2. Vamos a conectarlas a tierra. Vamos a darle un valor, clic derecho, valor de DC, a esta le vamos a poner 18 volt y a esta otra le vamos a poner menos 18 volts. Y vamos a agregar un label net, clic, y vamos a ponerle de nombre B+, y vamos a conectarlo este acá y este acá. Esto quiere decir que este B+ está conectado con este. Podríamos dibujar una línea, pero queda más desprolijo. Y nuevamente otro label, B-, acá y acá. Simulamos. Hicimos la simulación de AC. Y efectivamente tenemos 0 dB. Pero fíjense cómo la fase se invirtió en 180 grados, que era de esperar porque tenemos un amplificador inversor. Podemos simular también que agregamos una ganancia acá. Tenemos acá 1000 y acá 1000, pero si tuviéramos 100 vamos a tener un amplificador por 10 de ganancia. Vamos a darle Run y efectivamente vemos que la ganancia se fue en este punto a un poco más de 20 dB y después por supuesto cae. Y acá tenemos el gráfico de la fase. Podemos ver otra información acá si hacemos clic sobre los ejes. Por ejemplo, podemos verla como en decibel o logarítmico, o sea, en función de un voltaje. Y la representación, por ejemplo, podemos ver cartesiana. Damos OK. Y acá está la respuesta de frecuencia de nuestro circuito de manera cartesiana. De este lado también podemos hacer... vamos a volver a bode. Y acá podemos representar la fase o el retardo de grupo. Ahí vemos el retardo de grupo. En este caso sería, por ejemplo, en este punto es 218 microsegundos para una frecuencia de 297 Hz y una atenuación de menos 4,8 dB. Bueno, eso fue todo por esta lección. Espero les haya servido. Para mí este programa es sumamente útil a la hora de calcular y simular filtros. Hay otros programas específicos para simular filtros, pero la flexibilidad que ofrece el ET-SPICE es incomparable, porque en este caso de tener un filtro activo no pasa nada, pero supongamos que queremos simular un filtro pasivo y cómo va a interactuar con el circuito que tiene adelante, podemos hacerlo y nos simplifica mucho la vida. También podemos hacer otros circuitos, amplificadores. Quizá en otro video podríamos ver cómo se simula un amplificador. Solo tienen que dejar un comentario si les interesaría ver un video de eso. Aunque no es nada del otro mundo, simplemente se agregaría como componente un transistor. Por ejemplo, podríamos simular con un JFET de canal N o con un PNP. NPN también está acá más atrás. Y tienen muchos otros componentes para jugar. Así que los invito a que se descarguen el programa. Es gratuito, no hay que registrarse ni nada.
Cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios, como siempre. Si no se las contesto yo, quizás se la pueda contestar a alguien más. Le dan me gusta si les gustó, los invito a suscribirse para ver los otros videos. Y bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias.